quería aprovechar este día para varias cosas. La primera, tenemos con nosotros al provost de Westfield Business School, Ignacio, que ahora se va a presentar y va a hablar un poquito más. Hola Ignacio, de verdad un placer tenerte aquí. Muchas gracias por Muchísimas venir a la gracias, sesión. un placer también para mí. Un placer. La sesión tiene un doble objetivo. Por un lado es cubrir los temas que hoy queremos cubrir en la sesión, desde el punto de vista del programa, y por otro lado es también conectar con lo anterior y darnos una reflexión sobre lo que hemos ido viendo. De manera que, si os parece, arrancamos por ahí. Sé que hoy estamos en el bloque del capitalismo consciente y la sostenibilidad, en la segunda sesión, y de eso vamos a hablar un poquito más y cómo Westfield está íntimamente conectado con esto, y luego también de sus misiones, sus valores, no circunstancialmente, no coyunturalmente. Y de alguna manera también os voy a hacer un anticipo de lo que es mi próximo libro sobre, digamos, cómo influye el ámbito del liderazgo en estos dos ámbitos de los que se trata la sesión de hoy. Pero digamos, antes de pasar a eso, sí me gustaría ver cómo vais hasta ahora, qué cosas del curso no os han entendido, qué cosas os han servido más, de qué cosas os gustaría saber más. Me gustaría escucharos un poco y que tengáis este rato pues, para contarme cómo estáis, cómo lleváis el curso y cómo lo veis. No habla nadie, hablo yo. Siempre rompo yo esto. A mí, el curso... Vas muy elegante hoy, Juan. Es que tengo ahora una clase justo después. A mí el curso en general me está resultando muy interesante, ¿no? La verdad, si te soy sincero, creo que para eso estamos, me hubiera gustado que el caso Siemens fuera un caso de verdad, ¿no? Disfruté mucho con el caso, trabajando con Peter, no me acuerdo el apellido, perdón, en un caso, ¿no? a mis años. Y la verdad es que cuando yo leí un caso Siemens, esperaba un caso de verdad, y la verdad es que creo que la reunión, la sesión no extrajimos del invitado todo el potencial que tenía, creo. Eso es un poco mi sensación. La sensación luego la charla sobre conversaciones me pareció muy interesante y honestamente me hubiera gustado venir preparado. ¿Sabes? El workshop me resultó muy interesante. Este workshop en persona tiene que ser súper chulo, pero creo que como participante me hubiera gustado que me obligarais a preparar los conceptos antes, ¿no? Y busca este conflicto, que tenga estas, para no tener que yo pensarlo sobre la marcha, que yo creo que nos llevó muchísimo tiempo. Joder, perdí la oportunidad de profundizar más, ¿no? Estoy diciendo oportunidades de mejora. Dicho esto, en general me está encantando el curso. No quiero que siempre tengo esta tendencia a contar lo que podemos mejorar. También ahora, o sea, es tanto aclarar dudas como profundizar en temas que más os interesen, como destacar lo que no ha llegado como debería, ¿no? Por ir por puntos, mira, el tema del caso Siemens lo habíamos hablado antes, y ahí hay un tema, y es que, fijaros que esto también es interesante, es cultural. Para Chen Yan era el protagonista de ese caso. Entonces, no sé si os disteis cuenta, pero yo le pregunté, como vi que no profundizaba en el caso, cuando me tocó el turno de preguntas, yo le pregunté, digamos, que pusiera más ejemplo, más profundidad en el caso de cómo la innovación abierta que él estaba describiendo se podía aplicar al caso de contar con diferentes startups fuera que los haces tuyos y a partir de ahí innovas. Eso fue lo que él hizo con Siemens. Entonces,
Pero inmediatamente él dijo, no, es que esa es la parte que no puedo contar. O sea, ahí hay un tema y es que como él era el protagonista, tiene varios NDA suscritos, acuerdos de confidencialidad, y no puede hablar de lo que pasó. Entonces, digamos, en otra cultura alguien hubiera contado el caso de una manera, sin personalizarlo, pero de otra manera, para él esto era como casi que romper su alma, ¿no? Entonces, tampoco lo quise forzar más. En privado te cuenta muchísimo más. Esto también conecta con otro tema. Este curso está montado como una idea de daros un impacto en diferentes temas. Entonces, es muy difícil profundizar en sesiones tan cortas de 1 hora y donde además, como bien dices, no os estamos obligando a prepararlo. Yo veis que recuerdo cada día lo que se puede leer para la siguiente sesión, pero no os digo o lo leéis o no venís al curso. El que no se lo lea no participa, en fin. No estamos en una clase, por así decir, formal, y aquí tengo al Provost de Westfield. Normalmente con los alumnos somos mucho más incisivos, pues que estudian nuestros NDAs y nuestros cursos en cuanto a lo que se tiene que hacer de preparación o de seguimiento de cada sesión. Pero sí, tienes razón que hay sesiones que sin haberlas preparado es más difícil seguirlas. El caso de la sesión con Jason Jay, ese workshop que dices, mira, con Jason se pueden hacer muchas cosas. De hecho, él tiene otra sesión que hizo hace poco para los alumnos de Westfield en el final de octubre, en la semana de Boston, sobre sostenibilidad. Una sesión en la que, con una herramienta que han creado ese equipo que se llama Promise, que él contó en MIT, con esa herramienta te enseñan, es impresionante, cómo cada una de las variables que tocan el concepto de la sostenibilidad afectan de verdad al calentamiento global. De manera que tú en vivo, en esa herramienta, vas tocando las distintas variables. Imaginaros, el consumo de los vehículos, o las calefacciones, o la contaminación de las fábricas productoras, o las plantas de producción de energía eléctrica de carbón, o las plantas de energía eléctrica nuclear. Entonces, o, por ejemplo, también las defecaciones de las vacas. O sea, todos los distintos elementos están metidos en esa ecuación. Y entonces él dice, bueno, a ver, ¿cuánto queréis que reduzcamos el consumo de los vehículos en España en los próximos 3 años? ¿No? Y entonces dice, bueno, pues el consumo de vehículos de combustible que baje dramáticamente, un 90%. Es decir, solo un 10% de los vehículos caminarían de combustible, de combustión, caminarían por las calles de España dentro de 2 años, ¿no? Entonces, él mete ese dato ahí, en vivo, y entonces ves cómo afecta eso al calentamiento global. Y luego lo hace con todas, ahora en lugar de los coches en España, vamos a quitar todas las plantas de producción de energía eléctrica de carbón del mundo, que las tienen metidas en la base de datos. Entonces, inmediatamente quita ese componente. Y entonces se ve cómo afecta eso en temperatura, en grados, al calentamiento global. Esa práctica es maravillosa, porque cada uno de los participantes va diciendo lo que él piensa, pone sus creencias ahí, ¿no? No, yo creo que es la caca de las vacas. Perdón por lo de la caca, pero es que aunque defecación me suena demasiado rimbombante. No, yo creo que es el consumo de carbón. No, son los vehículos. Es que el capitalismo nos lleva a tener muchos vehículos. Es impresionante cómo él va diciendo, el modelo va diciendo, no, él va diciendo el modelo qué es lo que de verdad más afecta y, por tanto, cuáles son las medidas más eficaces. Y es bien interesante, la verdad. Podríamos haber elegido ese. Tiene otra sesión muy interesante en la que aborda más la sostenibilidad desde un modelo más amplio, más foto grande de arriba. Sostenibilidad no solo ecológica, sino la de todos los elementos que engloban a la sostenibilidad, que es como la entendemos nosotros en Westfield, que no es solo lo ecológico, sino lo que hace que la organización perviva en el tiempo a base de no dañar el ecosistema de alrededor, que no solo es el ecológico, sino la sociedad, los empleados, los proveedores, los accionistas, etc. Y luego tienes este otro workshop que yo pensaba que podía ser interesante en una sesión como esta, que lo está empezando a hacer online desde hace 2 meses, claro, porque al principio en mayo, junio, no se atrevía a hacerlo online todavía. Cuando ya encontró esta herramienta para compartir la información, empezó a ver que era más posible. Pero como tú bien dices, hay cosas que son muy poderosas en online, hay otras que pierden mucho, esta pierde mucho. Esta en físico es magnífico, como la sesión en público, en grupo,
la gente se levanta, él lo hace como que tienes que ir a un panel y escribir una cosa y luego te vas a otro panel y escribes otra. Es mucho más poderoso. La emoción también llega más. Yeah. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario, alguna otra...? Profundizar. Como digo, hemos hecho como impactos, ¿no?, de cada una de estas cosas y no sé si os apetece con alguno de los ponentes que hagamos algún seguimiento. Sabéis, muchos han ofrecido a que les contactéis si queréis tener algún tipo de conexión con ellos más cercana, más íntima. Desde luego eso siempre lo podéis hacer. Y también si queréis profundizar más en algo, pues aquí estamos, en todo momento. A mí me surge una duda, Rafa, y aprovecho el guante que lanzas. En el concepto de Open Innovation, quedó bien claro con Chen-Yan la oportunidad de enriquecimiento de la organización a partir del talento que viene de otras empresas o de otros profesionales de fuera. Pero me surge la duda de si, porque al final lo que se trata es de estar cerca del que toma la decisión en el mercado y a partir del talento que se genera de forma externa, bueno, pues aportar valor en tu propuesta para llegar al mercado. Mi pregunta es, cuando la estrategia es clara de beneficiarse directamente de lo que opina el mercado, es decir, establecer fórmulas para que sea la información que viene directamente desde el consumidor la que hace que enriquezca la organización y la propuesta de valor de los servicios de los productos, ¿se considera técnicamente innovación abierta? Te lo pregunto porque en la organización en la que yo trabajo, nuestro modelo, nosotros conseguimos tener un posicionamiento diferenciado en el mercado del software en España, porque desde el año 2000 decidimos regalar nuestro producto y hacer una oferta de distribución freemium. Ganamos dinero por el soporte técnico y un par de actualizaciones que hacemos al año. Es decir, nuestro producto tiene su desarrollo y su crecimiento, al igual que la organización en conjunto, a través de las propuestas que los clientes, 55.000 en toda España, nos sugieren a diario. Con lo cual, nosotros somos, o nuestros productos son, lo que el mercado directamente de la voz del consumidor nos está diciendo que quiere. Y me queda la duda de si ese enriquecimiento directamente desde el consumidor final, es decir, del propio mercado, se considera técnicamente innovación abierta. Sí, pero además, porque la innovación abierta al final, en esencia, es contar con todos los elementos de innovación posibles que pueda tener una organización, buscando todo lo que... ¿no? Pueden ser laboratorios de universidades, si es una cosa muy científica en la que estás, pueden ser asociaciones con otras compañías que pueden estar en la misma industria que tú, como ahora se han asociado, por ejemplo, farmacéuticas para el tema de la famosa vacuna, del eso que no sabemos lo que es, del Gustavo, de esa cosa. También, esto será también el caso Siemens, como tantas grandes corporaciones, que lo que hacen es, y pequeñas, que lo que hacen es invertir en startups que están desarrollando cosas en su ámbito. De manera que conocen al enemigo, por pequeño que sea, desde el principio. Incluso luego están con muchas veces muy poco. Es suficiente y ya vas conociendo qué está pasando ahí. Esto, por ejemplo, lo hizo Mercedes, la marca de vehículos, con Tesla. Cuando Tesla no era nada, Mercedes entró en el capital con un 5%. Salió de ese capital hace 2 años, pero han estado hasta hace nada, han estado en el consejo de Tesla, entendiendo cómo estaba haciendo la innovación Tesla, cómo estaba rompiendo el propio modelo de negocio de Mercedes, pero estaban en el consejo de Tesla, ¿no? Con un 5%, que en su momento no les costó prácticamente nada, a lo mejor les costó lo que 3 vehículos de ellos, y sin embargo podían estar dentro de la cocina de lo que estaba cociendo un potencial. Lo ha sido. Además, es un caso interesante porque se han salido por distintos motivos, hay incluso una organización que no está de acuerdo, pero da igual, se han salido del capital, pero de momento ya han sacado otra cosa, y es que las baterías de los vehículos Mercedes ya tienen la tecnología que han aprendido en Tesla, ¿no? Entonces, digamos, innovación abierta son muchas cosas, pero lo que tú estás contando en concreto está muy conectado con otro concepto de innovación nacido en MIT, que es el concepto de innovación democrática. Y es que al final la innovación no necesariamente viene
de ningún talento visionario en un laboratorio o en una startup, sino por la acción hacia todos los temas en el que está la compañía. Y en vuestro caso, pues es clarísimamente cada uno de vuestros 55.000, creo que me has dicho, clientes, ¿no? De manera que a vosotros os está viniendo y se dice democrática porque va de abajo arriba, por así decir, e incorpora a todo el mundo. Yo creo que es un ejemplo clarísimo de innovación democrática donde al final no hay un director creativo, ni un innovador, ni un CEO, ni un director general que está diciendo qué es lo que se debe hacer, sino que de abajo arriba te están diciendo todo el tiempo por dónde tienes que ir. Infinitas ventajas. También yo creo que la democrática hay que complementarla, pero eso ya es mi visión personal. Porque, no sé, por poner un ejemplo así como muy algo bruto, Steve Jobs nunca hubiera hecho el iPad o el iPhone solamente escuchando al cliente. Porque yo recuerdo cuando salió el iPhone, lo que me dijo el director de tecnología de la compañía en la que estaba. Yo reportaba al director general de una compañía entonces, y entonces sale el iPhone y le digo al director de tecnología, oye, yo quiero ese teléfono. En esa época, la mayoría recordáis esto. En esa época, en una organización se sabía el nivel en el que estabas por el tamaño del teléfono. El director general solía tener el Nokia este súper pequeñito, cada año más o cada mes más pequeño, o el Motorola este de la tapita. Entonces, en una carrera por el móvil cada vez más pequeño, en el que el vendedor solía llevar un telefonazo así de 1,5 metros con antena, que pesaba un montón y que la batería no aguantaba nada, y conforme subías en la escalera de la organización ibas llegando a un teléfono más pequeño, sale iPhone con un teléfono enorme. El director de tecnología, recuerdo perfectamente lo que me dijo, después de intentar convencerme de que no, me dijo, te lo voy a conseguir, y digo, y consigue otro porque el director general lo va a querer. Y me dijo, no verán tus ojos que nuestro director general quiere ese teléfono. A los 3 meses ya lo quería y el mercado se transformó completamente. Esa persona es amiga mía y todavía hoy nos reímos de lo que me decía. Él no creía en el iPhone. Es que realmente un cambio, cuando es así, cuando es tan disruptivo, normalmente no te lo dice un cliente. Normalmente no te viene por innovación democrática, te viene por otra vía. Pero en el caminar, en el día a día, en la mejora de procesos, de organización, en la mejora de los productos, esa innovación democrática, Luis, yo creo, para mí, es la mejor, porque es la del día a día. La misma que te puede decir un empleado de logística, que dice, oye, estáis haciendo esto muy lento, el camión aparca en una zona que al final me hace perder 10 minutos. Esa innovación que te viene de un mozo de logística es democrática también, por definición, y es muy práctica para la mejora y el ahorro de tiempo y proceso y dinero. Gracias. Rafa, un día si quieres podemos hablar de la disrupción del iPhone, porque yo estaba de responsable de tecnología en Telefónica entonces del portal Emoción, que era el Wallet Garden de Emoción. Entonces te puedes imaginar lo que supuso para nosotros esa disrupción. Y como anécdota, en esa época lo que se llevaba era, cuando tú eras muy friki, era mandar muy rápidos los mensajes cortos, ¿no? Y cuando llegó el iPhone, los 2 primeros iPhone que llegaron a Telefónica, que eran todavía pruebas, todavía no se estaba vendiendo, faltaba un año para que se vendieran, uno de ellos lo llevaba yo en el bolsillo. Y me duró una semana porque dije, no hay quien mande un mensaje corto con este teléfono. Y me duró una semana en el bolsillo. Cambiábamos con mucha frecuencia de móvil porque lo estábamos tal, ¿no? Así que si un día la disrupción que le supuso a Telefónica la entrada del iPhone y a todos los operadores en general es llamativa. Y dijo Peter una cosa muy relevante el otro día, que ya la había oído, pero lo dijo con 2 frases distintas, que es la canibalización, si no la haces tú, te la hace la competencia. Y ese punto yo lo he vivido en 2 ocasiones en Telefónica. Uno con este tema, con la navegación por Internet, y la segunda con el WhatsApp. Soluciones de WhatsApp, de mensajería tipo WhatsApp había, pero eran mucho más baratas que los mensajes cortos y por lo tanto no hubo una decisión valiente en la operadora para decir, voy a cambiar un servicio que me da 15 céntimos por cada 160 caracteres o 140 caracteres por este servicio, ¿no? O sea que la canalización es clave y Peter lo tenía muy claro el otro día, ¿no? Nos daría para horas. Pero te voy a decir 2 cosas, que esto te va a interesar, te va a gustar. Podemos hacer una sesión un día de esto. El que era director de innovación en Nokia, en ese momento que tú me describes, que tú estabas en Telefónica, que estaba dirigiendo el equipo de innovación en San Francisco, en Silicon Valley, que es español,
de mujer finlandesa y habiendo vivido muchos años en Finlandia, lo mandan unos años antes de la salida del iPhone a Silicon Valley para que monte ahí el área de innovación. Esta persona llevaba 3 años diciendo que había que ir por ese camino, por el camino del iPhone, algo parecido, no exactamente igual, pero que el teléfono fuera mucho más que un teléfono, fueran más cosas. El diseño, el prototipo que tenían no se parecía al iPhone, pero sí que cubría las muchas funciones que estaba cubriendo el iPhone. El caso es que la dirección general de ese momento no quiso apostar por ello. Y ahí entramos en otro tema. O sea, el director general que estaba en ese momento en el grupo, el director financiero. En general, lo que hace es aplicar modelos puramente financieros, reducción de costes, hacer cosas más eficientes, de manera que no quiso entrar en esa innovación y fijaros que Nokia, de ser el número 1 mundial en ventas, cayó un montón. Ahora sigue vendiendo muchísimo en sitios como India, pero claro, de nuevo con el modelo del teléfono más antiguo, más tradicional. Pero sí, o sea, te canibalizan o te disrumpen, como se diga, si es que hay un verbo, te producen la disrupción desde fuera si es que no la haces tú en según qué momento. Y ver el momento en el que eso va a suceder en tu propio negocio, al final es la clave, sin duda. Los usuarios de iPhone, que yo lo soy, y de Apple, que yo lo soy, hubo una época en la que pasaba delante de una tienda de Apple y me ponía de rodillas y decía sí, ¿no? O sea, para mí el que hubieran roto con el monopolio de Microsoft me parecía la mayor liberación. No me gustan nada los monopolios, entonces eso me pareció que por ese mero hecho había que hacerles un monumento. Yo, por ejemplo, me quejo que Samsung lleva años innovando mucho más en la telefonía y no es casualidad que es desde que ya no está Steve Jobs en Apple y hay un director general distinto, puesto por el Consejo a propósito, que es mucho menos en favor de la innovación y es más en mantener la empresa en un grado de madurez estable, siguiendo a los que están ahora liderando la industria, en este caso Samsung y otros. Son ciclos en las compañías también y momentos, ¿no? Y hay veces que uno prefiere asentar lo que ha ganado y llegar a madurez antes de dar otro salto. Yo he vivido la subida y bajada de Nokia, la subida y bajada de BlackBerry, que también da para una sesión en la situación de BlackBerry, porque en ese momento que tú comentas, tu director general diría que quería llevar la BlackBerry y el iPhone, porque no había quien nos quitara la BlackBerry del bolsillo, llevábamos 2 teléfonos, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que yo llevaba la Palm, no sé si os acordáis, que era una agenda 5, sí. táctil con un bolígrafo, un pencil que se ponía así vertical, y yo iba a las reuniones con el móvil muy pequeñito y la Palm, y siempre decía, a ver si alguien junta esto. Y bueno, pues a los 2 años iPhone lo juntó, una pantalla táctil con un teléfono. Pero sí, es que la BlackBerry, sobre todo en ámbitos financieros, por el teclado, que era muy fácil con los 2 dedos, parecía imposible irse al teclado táctil y al final el consumidor va muchas veces donde le llevan, no donde él quiere ir. En la línea de lo que estamos hablando, yo creo también que algo a lo que nos hemos asomado en estas sesiones y que quizás también se podría profundizar, Rafa, es toda la revolución que se nos avecina con el 5G. Yo creo que no somos conscientes del cambio de modelo y de paradigma que tenemos encima. Quizás sistemas como el financiero son más conscientes y de ahí los movimientos estratégicos que están haciendo en los últimos tiempos tan virulentos y tan dramáticos desde el punto de vista de despidos y de lo que va a suponer ese cambio. Pero creo que, por ejemplo, nosotros en el sector en el que yo trabajo, que es el sector agroalimentario, va a haber un antes y un después en cuanto a lo que va a suponer toda la tecnología 5G y derivados que vamos a tener. Yo creo que ahí merecería la pena, si se puede, profundizar en ese tema. ¿Cómo te apetece pronunciar en ese tema, Gustavo? ¿Cómo lo ves mejor? Bueno, yo creo que todo el tema de innovación que hemos visto ha estado muy bien, pero hemos estado estudiando casos
casos del pasado. Sobre el futuro no se han atrevido a contar muchas cosas sobre en qué están trabajando, ¿no? En qué estaba trabajando Siemens, o no ha contado el modelo que tienen, pero yo creo que todo lo que sea abrirnos y conocer cuestiones en las que ya se está trabajando y preparando para esta nueva tecnología, yo creo que puede ser muy interesante. Los temas que queríamos hacer durante este curso, uno tiene que ver con la sesión de mañana y es hablar de contextualizar todo esto con lo que está pasando hoy en España y en el mundo, por así decir, y ver cómo sacar aprendizajes de todo esto llevándolo adelante a la fase siguiente, por así decir. La sesión de Xinjiang sí tenía la intención, sobre todo la primera, de hablar más de las tendencias de ahora y de futuro, que tienen que ver con la digitalización. Y ahí yo creo que sí hicimos más énfasis en la dinámica de futuro. El tema del liderazgo, primero, es más amplio y habla de presente y de futuro, y el tema de los equipos también. Yo creo que en el bloque de hoy también, con los temas de sostenibilidad, estamos hablando de algo que es de ahora y de lo que se viene. Capitalismo consciente es una manera de traducir lo que vemos que está pasando en la sociedad, y es que, no sé si sabéis, pero en Davos presentaron una estadística y no sé si de jóvenes por debajo de 24 años en Europa que piensan que el capitalismo no es el modelo. De los jóvenes europeos por debajo de 24 años piensan que el capitalismo no es el modelo. Luego decimos, bueno, ¿eso significa que están a favor del comunismo? No necesariamente. Lo sabrá que sí, lo sabrá que no. Pero desde luego hay una sensación, sobre todo en la gente joven, de que el capitalismo, con razón o sin ella, está traicionando a la sociedad y no le está sirviendo correctamente. Y de esto surge también toda una metodología en Estados Unidos en torno a cómo abordar el capitalismo desde dinámicas en las que la sociedad se sienta más implicada en lo que está pasando. Marcada en todo esto, no solo el calentamiento global, sino la sostenibilidad como la entendemos en Westfield, que es people, o sea, la gente, planet, el contexto, la sociedad y el planeta alrededor, y profit, los beneficios. Está todo conectado y todo es necesario que funcione armónicamente. Y en esa línea es en lo que pensamos, creemos que eso no es que se venga, es que creemos que ya está. Las compañías que no estén en entender que la sociedad está empujando hacia un modelo de capitalismo distinto, van a tener dificultades en ir adaptándose a lo que se viene. Lo que podemos hacer, Gustavo, estamos en contacto contigo. Nosotros, la idea de esto, sabéis que esto además es un curso, como digo, de impactos y que además os invitábamos absolutamente gratuitamente y encantadísimos. Pero, digamos, nosotros seguimos teniendo todo tipo de iniciativas en Westfield y en IAIF, de cursos, de programas, y desde luego el contacto directo conmigo y con cada uno de los ponentes lo tienes para profundizar en cualquiera de estos aspectos. Y si se da para que tengamos otro curso, otras sesiones en torno a las tendencias de futuro y este tipo de cosas, feliz de que nos juntemos otra vez y lo organicemos. Vale, gracias. Y sobre lo que estabas diciendo ahora mismo, yo, como podéis ver, no tengo menos de 24 años, perdón, pero soy de esa opinión, quizás también porque llevo 25 años trabajando en un modelo que yo llamo modelo capitalista comunista, que son las cooperativas. Quizás nosotros la visión que tenemos de negocio es un poco distinta al de otro tipo de sociedades mercantiles, en las que, bueno, pues hay como una democracia dentro de la empresa muy distinta a modelos que son puramente capitalistas, ¿no? Y somos conscientes, de hecho, creemos que muchas veces se nos están copiando atributos y formas de trabajo que son innatos al modelo cooperativo,
y bueno, y que en situaciones complejas está demostrando el modelo nuestro que tiene una sostenibilidad mayor que otro tipo de modelos, que no digo ni mejores ni peores, simplemente digo que distintos, ¿no? Y es que, digamos, el que luego se tenga una forma jurídica u otra, forma de cooperativa, forma de sociedad anónima, al final es una cuestión más jurídica, pero que en la sociedad en la que estamos, no ya la que se viene, en la que estamos, la sociedad busca que haya algo más que una persona arriba, digamos, legítimamente se enriquezca. Eso cada día está más como una manera de que no termina de convencer, ¿no?, a una parte importante de la población. Y cuando armamos la estructura societaria de la compañía, como tú dices, pero sobre todo y también cuando armamos los productos, cómo remuneramos a los empleados, si es solo salario o si es compañía, cómo integramos a los proveedores en nuestros procesos y de todo lo que hacemos más allá del producto que les damos, elementos que considerar, sin duda, en la sociedad que se nos viene. Ignacio, yo creo que tiene sentido, y si no nos queda tiempo, yo puedo seguir mañana en la parte inicial del conversatorio, pero yo creo que es muy importante, muy interesante un poco que conozcáis en Westfield cómo entendemos todo esto de esto justo que estamos hablando ahora, Gustavo, del capitalismo consciente y de la sostenibilidad desde la raíz, no tanto en cómo se define eso, que también, sino desde la raíz. Y es que en Westfield, como misión, como os decía, tenemos esto desde el principio. En el People, Planet, Profit, esto está en la esencia de la organización. Y no como una moda, sino como algo desde la fundación. Y en ese sentido yo creo que es interesante que escuchéis un poco lo que Westfield, cómo ve Westfield esto y cómo se trabaja desde una parte genuina y auténtica que nos diferencia muchísimo de cualquier otro programa de formación ejecutiva, de los MBAs, y es el track del ser, lo que llamamos el track del ser, que es como el participante desde el día 1 está trabajando primero en conocerse a sí mismo como persona, en sus habilidades y en sus capacidades como líder y como directivo de una organización. O sea que os dejo infinitamente mejor que yo y seguimos. Con el micrófono abierto me oiréis mucho mejor. ¿Sí? ¿Me escucháis? Gracias. Estupendo. Sí, es que me ocurre una cosa. Aunque me veis aquí con este fondo tan institucional, pues todos estamos como estamos en este ambiente de ese virus del cual usted me habla, pero no sé cuál es. Y me ocurre que estoy acompañado, que lo suelo estar también en la oficina, por una acompañante muy especial que es mi perra Bruma. Y como prefiero que no opine, pues suelo quitar el micrófono. Por eso disculpadme que estaba cerrado. Espero que no opine en este caso, pero bueno, si lo hace, me disculpo. Bien, Westfield, la raíz de Westfield es precisamente ese valor humanista y la propia misión de Westfield está muy conectada con esa perspectiva de capitalismo consciente y de sostenibilidad. ¿Por qué? La misión de Westfield es formar seres humanos, formar personas que se puedan desempeñar como directivos de negocios rentables, pero que afecten a la vez positivamente al medio ambiente y a la comunidad. Es decir, ya desde la misión de la escuela tenemos esa triple perspectiva, esa triple cuenta de resultados, que es lo que denominamos el triple bottom line. Ocurre desde si lo queréis de forma anecdótica, esto se plasma hasta en el escudo de Westfield. No sé si os habéis fijado en el escudo de Westfield, lo tengo aquí a este lado. En el escudo de Westfield aparecen 4 elementos, como veis, separados por dos líneas. La W, os voy a sorprender, representa a Westfield.
En la parte izquierda tenemos un planeta Tierra, que simboliza el impacto positivo en el planeta. En la parte derecha, esto es más difícil de adivinar, es una runa escandinava, la runa Ingus, que simboliza la persona, el ser, la comunidad. Y estamos ahí tratando de simbolizar el impacto en la comunidad, el impacto positivo en la comunidad, en la sociedad. Y en la parte inferior tenemos la letra griega Phi mayúscula, que no me preguntéis por qué, pensamos que se supone que representa la riqueza. La riqueza, la rentabilidad económica, de alguna manera. Y ese aspecto de people, planet y profit lo intentamos llevar a todas las acciones que realiza Westfield. Westfield, para que os hagáis una idea, tiene una serie de módulos en los que trabaja con un método, que es el método del caso de Harvard llevado al entorno online, y en todos los trabajos de caso, en todos los debates de los casos de Westfield, se plantea la cuestión de en qué medida la empresa que estamos analizando en el caso tiene un impacto positivo en el medio ambiente, tiene un impacto positivo en la comunidad, o cómo se puede mejorar el impacto en las 3 cuentas de resultados que está teniendo esa empresa. Y es algo que acaba dando sus frutos, porque os puedo comentar que cuando nuestros estudiantes van a, por ejemplo, hacer una visita a una empresa, tenemos hay una componente del programa que es más de contacto directo, más presencial, que es lo que denominamos las International Experiences, y ahí les ofrecemos a los estudiantes que en una o 2 ocasiones a lo largo del programa puedan ir a distintas localizaciones en distintos lugares del mundo, en distintos continentes, donde pueden visitar empresas, tener encuentros con profesores de escuelas reputadas locales, pueden trabajar talleres y casos conectados con las visitas que van a hacer. Y es muy curioso como cuando van a esas visitas, prácticamente siempre una de las preguntas que surgen y uno de los temas que discuten es cómo está consiguiendo la sostenibilidad de esta empresa, o temas que no les quedan claro en qué sentido la empresa consigue este impacto de sostenibilidad. Con lo cual, el lema de People, Planet y Profit es algo que va mucho más allá del escudo de Westfield, que va realmente a todas las cosas que intentamos. Como es nuestra misión, intentamos que eso se plasme en todas las acciones de Westfield. Y lo hacemos desde el principio del programa. Antes incluso de comenzar las clases que tienen créditos, que es lo que denominamos el bloque core. Aquí tenemos un poco los distintos elementos. El cuarto es el que os mencionaba de las International Experiences. Bueno, pues antes de que comiencen los cursos que tienen créditos académicos del programa, ya les invitamos a los estudiantes a comenzar por la persona, por el propio yo, en un módulo de 6 semanas que denominamos el track del ser. Y el track del ser, en inglés, queda muy bien explicado también porque lo llamamos personal assessment o self-assessment. Es decir, es una ruta para que se conozcan mejor a sí mismos, para que conozcan sus aptitudes, sus características temperamentales y en distintas dimensiones, y una oportunidad para que puedan reflexionar sobre su propio proyecto de vida. Esto antes de iniciar el programa, de tal manera que el programa lo puedan orientar con esa perspectiva que han tenido de ese autoconocimiento y de esa reflexión sobre uno mismo. ¿Cómo funciona el track del ser? Se articula a lo largo de 6 semanas, como os estaba comentando, y a lo largo de las 4 primeras semanas les vamos planteando distintas pruebas que pueden realizar, distintos test que pueden realizar para conocer determinadas dimensiones de ellos mismos como líderes y como personas. Les invitamos a que analicen cuál es su estilo de liderazgo, cuál es su estilo directivo, cuál es su estilo de aprendizaje y posteriormente les hacemos reflexionar sobre su propio proyecto de vida. Trabajamos pues con ellos
desde el punto de vista, pues cómo toman esas decisiones, si son directivos que tienden hacia la delegación o tienden a apropiarse ellos mismos de los asuntos, de las tareas. Y también trabajamos con ellos su estilo de aprendizaje. ¿En qué medida ellos... hay básicamente 4 estilos básicos de aprendizaje que tienen que ver con 2 dimensiones. ¿En qué medida aprendemos desde lo concreto o desde lo abstracto? ¿Y en qué medida aprendemos desde la experiencia directa o desde la conceptualización? Y entonces, esas 2 dimensiones nos dan distintos juegos de estilo de aprendizaje que hacen que las personas tengamos, según el estilo de aprendizaje que tengamos distintas competencias y que de manera natural hagamos mejor determinadas tareas y determinados roles. Pues, por ejemplo, una persona que busca mucho el detalle concreto y que tiende hacia la abstracción es muy hábil a la hora de identificar problemas, de definir cuál es el problema en el que nos estamos enfrentando. No tanto en llegar a una solución. Hay otro carácter, hay otro estilo de aprendizaje que trabaja mucho más desde la solución, que trabaja mucho más desde lo concreto y desde buscar soluciones. Trabajamos con ellos todos esos aspectos y lo hacemos, como digo, a lo largo de estas 6 semanas, que básicamente primero partimos de lo que es el liderazgo, luego vamos al estilo de aprendizaje, esto que os estaba comentando, luego trabajamos el estilo de decisión, en qué medida trabajan más desde la delegación o trabajan más desde la decisión más de forma autónoma, después de trabajar con ellos también su propio compositum temperamental, les invitamos a que reflexionen sobre su proyecto de vida a lo largo de las 2 últimas semanas. Y esto lo hacen con una serie de conexiones, de sesiones síncronas en las que contamos siempre con un coach de alto nivel y tienen una entrevista posteriormente al final de este módulo de 6 semanas con esta persona, con esta coach que les ayuda a orientar su proyecto de vida. Es decir, que desde el principio del programa, antes de haber visto el primer caso empresarial, ellos han hecho toda esa reflexión y pueden enfrentar el programa desde el ser, desde la persona. Y es algo que nos ayuda mucho a tener muy bien anclado el eje de people en nuestros programas. Independientemente de, como digo, que en todas las lecciones intentemos incorporar la triple cuenta de resultados. Yo os puedo decir, ya os digo, que hay síntomas, hay situaciones en las que vemos que esto crea una cierta mella, nos está ayudando a cumplir la misión de Westfield, que por supuesto para nosotros también es ganar dinero porque somos una escuela privada y una escuela for profit en la terminología de Estados Unidos, pero nuestra misión es fundamentalmente ayudar a habilitar gente para que sea capaz de cambiar el mundo. Y esto lo conseguimos desde esta perspectiva muy concentrada en partir del ser. Bueno, también tengo que avisaros, yo soy peligroso cuando me ponen delante un micrófono y una cámara, entonces no sé si lo he explicado así de manera atropellada o no entendéis alguna cosa, por supuesto os animo a que me comentéis, que si habéis entendido más o menos y qué os parece el planteamiento. Si es posible, no habléis todos a la vez. ¿Alguien se anima? Yo una pregunta, Ignacio, por curiosidad. Tengo la fortuna de impartir formación también con la metodología del caso. En España, con una escuela diferente a esta. Y me tengo curiosidad casi morbosa por saber qué tecnología, si hay alguna tecnología diferente a la que estamos utilizando en este formato de programa, se maneja para que efectivamente ese impacto de la formación de método del caso que tiene, yo creo, un valor intrínseco espectacular, que no vamos a descubrir ahora,
qué tecnología estáis utilizando para realmente inspirar al alumno más allá de lo que puede ser la interacción de contenido y el compartir información, ¿no? Sí, ahí nosotros utilizamos una plataforma, lo que se denomina en el término técnico de docencia un LMS, un Learning Management System, que nos permite, que es donde suceden los cursos online, y utilizamos una metodología que es asíncrona, en el sentido de que los estudiantes no tienen por qué coincidir con el profesor en un momento determinado, como estamos haciendo nosotros ahora, que estamos todos reunidos en una... De alguna manera estamos llevando... O sea, aquí esto no deja de ser, si fuese una clase, no deja de ser una clase en remoto, en la que cada uno está conectado desde su casa o desde su oficina, pero ocurre todo al mismo tiempo. El caso que nosotros planteamos, mira, voy a mostraros... Sí, a lo mejor viene bien que os explique un poco cómo funcionan las semanas en los cursos del core, porque yo creo que nos va a ayudar a entenderlo. El debate lo realizamos en la segunda parte de la semana. Todas nuestras semanas arrancan el jueves. ¿Por qué arrancan el jueves? Porque la primera parte de la semana pretendemos que el estudiante trabaje con esos materiales que tú mencionabas. Tenemos unas notas técnicas y la asistencia, además, funcionamos con 2 profesores diferentes, con un docente con una cualificación académica, que se trata de gente que tiene doctorados, PhD, normalmente en universidades norteamericanas, y con un docente practitioner, que lo que tiene es cualificación profesional. Por supuesto, el docente practitioner puede ser también un académico estupendo y el académico puede ser, pero sí intentamos combinar un poco los dos. El lecturer les asiste un poco a lo largo de toda la semana, pero sobre todo en esa primera parte en la que les introduce la lección con un vídeo, que lo pueden ver en la plataforma, les propone, además de las notas técnicas que llevan el caso, que son todos materiales hechos por la escuela y que buscamos el valor por esfuerzo, no estamos hablando de materiales largos, sino en pocas páginas, ser capaces de resumir lo que necesitan para entender lo que van a trabajar en la lección de esa semana, y les hacemos un test que tienen que pasar. Es un test de preguntas, de opciones múltiples normalmente, o verdadero o falso, ese tipo de cosas, para asegurar un poco que se han hecho un poco con los conocimientos que necesitan. No les dejamos pasar a la siguiente fase hasta que no han aprobado ese test. Y cuentan también con unas lecturas adicionales que les propone el docente lecturer. Bueno, ya llego a la pregunta que me habías hecho. Es que necesitaba explicar un poco todo esto para enmarcarlo todo, ¿no? El debate se produce a partir del lunes, entre el lunes y el miércoles. Por eso las clases van de jueves a miércoles. Y ese debate parte de ese caso. El caso también es material creado por la propia escuela, por Westfield, y ahí también buscamos un valor por esfuerzo importante. No son el típico caso de Harvard que todos podemos conocer, que son 20 y tantas, 30 páginas más otras 10 de anexos y cuadros. Buscamos algo mucho más concentrado por el perfil de nuestros estudiantes. Pero parte igual de la metodología, es decir, hay un contexto personal, una persona que va a decidir, que tiene que tomar una decisión y que está en una empresa, y por tanto un contexto empresarial en el que también se tiene que tratar el tema del impacto que tiene esa empresa en las 3 cuentas de resultados, y un escenario de la decisión, una serie de retos a los que se tiene que enfrentar, ¿no? Utilizamos la plataforma de Westfield Brightspace para crear un foro de debate en el que básicamente lo que hacen es intercambiar mensajes. Se pueden compartir vídeos, fotografías, enlaces, el estudiante se puede grabar, el profesor también puede grabar notas de voz o notas de vídeo, pero esencialmente se maneja a través de un foro de debate con mensajes escritos en texto, que es asíncrono, que permite a lo largo de los 3 días ir desarrollando lo que se desarrollaría en una clase del método del caso. Y de la misma manera, ahí es el docente practitioner el que está con ellos,
y es el que funciona como hace el papel, el rol de profesor en el debate del caso. Les va planteando a través de las preguntas, les va planteando las cuestiones para que ellos mismos vayan encontrando y definiendo cuál es el reto que se plantea en el caso, qué alternativas de decisión existen y tratar de tomar una decisión. Y esto lo hacen a lo largo del lunes y miércoles. Como digo, no tienen un momento determinado en el que tengan que entrar. Yo siempre bromeo diciendo que los debates de Westfield son asíncronos, pero no son atemporales. Es decir, que no vale que el estudiante entre el lunes por la mañana y participe y no vuelva a participar ya, porque ya tiene que haber una participación continua, pero no se les pide una hora concreta. Y al final de la clase, los estudiantes tienen retroalimentación por parte del docente lecturer, que les ha hecho como una encuesta a la que ellos responden y les da las respuestas, les comenta las respuestas que han hecho de la encuesta, y el docente practitioner hace la conclusión, el wrap-up del caso, que lo suele hacer a través de un vídeo. Y esto todo es en una plataforma interactiva que se llama Brightspace y que da mucho juego, es muy flexible y la hemos podido adaptar muy bien a la metodología que tiene Westfield. Fantástico. Muchas gracias. Pues de nada. Bueno, disculpadme que me enrolle, pero es que me entusiasma mi escuela. Entonces, cuando me hacen preguntas de estas, tiendo a divagar. Pero bueno, yo creo que os ha venido bien conocerlo, ¿verdad? Al final forma parte de casi de vuestro core, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Y esta metodología, además, nos ayuda mucho a que los estudiantes aprendan a tomar decisiones. Es la forma en la que trabajamos el que aprendan a tomar decisiones. Bueno, no sé si tenéis más comentarios. Dices que es parte del core, sí, sin duda. Y luego además es que cuando lo ves en la duración, en el tiempo que eso toma, o sea, es tan core, es tan central y tan esencial que no solo la duración es muy larga, ahora lo puede contar Ignacio, la duración, sino que además es al principio, es lo primero, es con lo que arrancan. O sea, vienen a un MBA, en teoría vienen a aprender finanzas, marketing, contabilidad, ventas, producción, y de repente les empezamos a hablar de ellos mismos, ¿no? Ellos mismos. Con lo cual, desde el punto de vista de todo lo que hay en este tipo de formación y de educación en el mercado, esto realmente no solamente es un diferenciador, sino que nos da una personalidad realmente muy distinta. Y además marca de una forma muy, muy enérgica la orientación que le queremos dar a todo el programa. Porque de People, Planet y Profit empezamos por People y además empezamos por ti, por cada uno en particular. Y eso produce un impacto en el estudiante porque hace que todo el resto del programa ya lo viva desde el punto de vista de lo que ha vivido al principio. A mí me parece muy, muy interesante, Ignacio y Rafa, lo que nos estáis contando. Yo hice en la escuela de gerencia el MBA en 2007 y bueno, esta parte no se enfocaba así, claro, y bueno, yo creo que tiene que ser muy impactante, como bien dices, que cuando llegas allí para conocer, lo primero que te pongan es a conocerte a ti mismo, ¿no? A pensar sobre ti mismo. Creo que debe dar un resultado interesante. Sí, además, parte de la información que ellos, de la información que ellos extraen sobre sí mismos, hay parte que sí, que no tienen ningún problema que la podamos compartir con los profesores. Pues, por ejemplo, el estilo de aprendizaje no define a nadie, pero sí puede ayudar a un profesor a manejar el grupo que tiene en el debate conociendo el estilo de aprendizaje que tienen. Porque sabe que si este estudiante tiene el estilo de aprendizaje tal, va a tener mucha habilidad para encontrar soluciones imaginativas. Y si tiene este otro, va a tener mucha más habilidad para definir el problema. Y a la hora de dialogar con los estudiantes, pues tiene información que puede utilizar para mejorar el rendimiento que tienen en el curso y en el caso.
Muy bien. Bueno, no sé si hay más comentarios. Rafa, solemos ser puntuales, ¿no? Porque estoy viendo que más o menos es la hora. Entonces, a ver, yo creo que esto pretendíamos, en la sesión de hoy, como decíamos, bueno, empezar a poner un poco en común cosas que han pasado durante el curso y cómo lo hemos ido viviendo. Y también abordar este bloque, esta segunda sesión del bloque de capitalismo consciente y sostenibilidad. Y decíamos que había dos temas que queríamos tocar. Uno era Westfield y su esencia, su misión, y cómo vemos el mundo también. Esto que os contamos del track del ser tiene muchísimo que ver con la esencia de un líder para nosotros. Tiene que ser una persona que se comunique con el entorno y que entienda el entorno y que lo viva. Y es la mejor manera de que, por ejemplo, ahora nos damos cuenta de que están cambiando muchos paradigmas, ¿no? Y el líder tiene que estar ahí. El líder de cualquier organización tiene que estar metido en lo que pasa a nuestro cliente, a nuestro proveedor, a la sociedad en la que nos desempeñamos, ¿no? A los usuarios. Entonces, Westfield entiende que esto, en la formación de un directivo y de un líder, tiene que estar en el centro y por eso nos decía SCORE, sí, SCORE totalmente, o sea, por ahí pasa la cosa. Pensamos que formando líderes así, estos líderes van a tener más éxito en el desempeño en la sociedad que se nos viene. Y eso conectaba con el tema que hoy quería contaros también, que es el del próximo libro mío que os digo, ya más así os lo presento en primicia y me contáis también vuestra opinión. No nos ha dado tiempo, pero yo creo que está muy bien, no pasa nada, porque la próxima sesión podemos dedicar un rato a esto, la de mañana, y hoy ha estado muy bien también que pudierais hablar, que algunos habéis hablado más estos días, otros menos, pero me parece que es esencial también que nos contáis cómo estabais y qué habíais visto y que se haya dado esta conversación, ¿no? De manera que, si os parece, mañana vamos a rehacer la agenda de mañana. Vamos a incluir lo que yo iba a hacer hoy acerca del liderazgo, del círculo del liderazgo en el contexto de lo que hablamos. Y continuaremos la sesión seguramente de alguna otra manera diferente a la pensada para que dé cabida también a lo que hemos hablado. O sea que, bueno, si no tenéis ninguna otra pregunta, quiero ser cumplido con el horario y con vuestras agendas. Mañana más, mañana nos vemos y continuamos. Muy bien, gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias a todos, hasta mañana.